Bueno, vamos a darle gracias al Eterno por este precioso día. Oramos. Padre amado, te damos gracias por este precioso Shabbat que nos permite reunirnos nuevamente, Abba, como familia, como hermanos. Bendito Padre. Gracias por la victoria que nos permites, Abba, de mantenernos, Abba, juntos, pese a cualquier cosa que el mundo hace, Abba, incluyendo toda obra del enemigo, sea reprendida en esta hora. Gracias te damos porque nos das la victoria en medio de todo. Abba Kadosh, te pedimos, Abba, que nos hables en esta enseñanza y que permitas que podamos entender todo. Abba, específicamente esta enseñanza de los Nosrin que nos interesa mucho saber, entender, para que enfoquemos nuestra esperanza de la manera correcta. Amén. Permite, Abba, que todo aquel que escuche esta palabra sea restaurado, venga a los pies de Mashiach de la forma correcta, de la forma que tú lo estableciste y no en la forma que los hombres han marcado las cosas. Sin embargo, sabemos también que hoy en día muchas cosas se mostrarán para que tu pueblo salga de donde está y venga a los pies de Mashiach, y te damos gracias por todos esos acontecimientos que estamos viendo en este tiempo. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach te damos toda rabá. Amén, be amén. La gloria de Elohim y la honra del hombre. Oh Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman formaste tu fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando vean tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visite? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello. Asimismo, las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuando pase por los senderos del mar. Oh Yahweh, el Adonai nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Amén, aleluya. Amén, aleluya. En ti, oh Yahweh, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé tú mi roca fuerte, a donde recurra yo continuamente. Has mandado que yo sea librado, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Oh Elohim mío, líbrame de la mano de los impíos, de la mano de los perversos y opresores, porque tú, oh Yahweh Elohim, eres mi esperanza, mi seguridad desde mi juventud. Por ti he sido sustentado desde el vientre. Tú eres quien me sacó del seno de mi madre. Siempre será tuya mi exaltación. Para muchos he sido objeto de asombro, pero tú eres mi fuerte refugio. Esté llena mi boca de exaltación, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. No me desampares cuando mi fuerza se acabe. Porque mis enemigos han hablado contra mí, y los que acechan mi vida consultan unidos, diciendo, Elohim lo ha abandonado. Persíganle y captúrenle, porque no hay quien los libre. Oh Elohim, no te alejes de mí. Elohim mío, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y desfallezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que buscan mi mal. Pero yo siempre esperaré, te exaltaré más y más. Mi boca proclamará tu justicia y tu salvación todo el día, aunque no sepa enumerarlas. Celebraré los poderosos hechos de Yahweh Elohim. Haré memoria de tu justicia que es solo tuya. Oh Elohim, tú me has enseñado desde mi juventud. Hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y en las canas no me desampares, oh Elohim.
hasta que proclame a la posteridad las proezas de tu brazo, tu poderío a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Elohim, hasta lo sumo, porque has hecho grandes cosas. Oh Elohim, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás desde los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y me volverás a consolar. Asimismo, oh Elohim mío, te exaltaré con la lira, tu verdad cantaré con el arpa. Oh Kadosh de Israel, mis labios se alegrarán cuando yo cante salmos. Aún mi alma, a la cual has redimido, también mi lengua hablará de tu justicia todo el día, porque fueron avergonzados y confundidos los que procuraban mi mal. Bendito Elohim. Aleluya. Tremendo salmo. Bien, esta enseñanza que vamos a tener es muy importante, como todas, pero que nos pueden dar muchísimos detalles en relación a lo que representa nuestra fe en este tiempo, en el tiempo desde que el Mesías cumplió su obra. Amén. Cómo se ligaron las religiones dentro de lo que el Eterno establece. Porque sobre todo pues entendemos de que tenemos una fe, ¿verdad?, basado en una obra que cuando la aprendimos con conceptos errados, conceptos relacionados a temas religiosos como tal. Bien, para entender lo que estamos presentando, entonces vamos a buscar las definiciones como siempre la hemos compartido. La enseñanza de hoy se llama los Notzrim. Amén. Los Notzrim, que en cierto punto también se entiende como los del camino, como dice el libro de los Hechos. Notzrim es una palabra hebrea, ¿ok? Que tiene como significado nazareno o seguidores de Nazaret, ¿ok? Entonces, Notzrim viene de una raíz o de una palabra que se llama netzer, y netzer significa raíz, ¿ok? Es importante esta parte. Significa raíz o significa retoño, y eso lo podemos ver en Isaías 11:1, ¿ok? Por eso cuando se dice Notzrim se habla en plural. Amén. Ahora vamos a ver lo que sucedió en cada uno de los aspectos relacionados al pueblo que sigue a Mashiach, que conocimos como el cristianismo, de dónde proviene todo eso y de dónde y cómo nos acerca a la verdadera interpretación de la palabra. Entonces sabemos que netzer viene de una raíz que es como un retoño, Notzri, que es nazareno. Se puede decir que a Yahshua le dicen Yahshua Notzri, ¿ok?, que es Yahshua nazareno, o Notzrim, que son entonces los que siguen a la raíz, en este caso que es Yahshua. En Isaías 11:1, voy a leer hasta el 5 en la traducción hebrea, y dice así: saldrá una rama del tronco de Isaí, un retoño nacerá de sus raíces. Amén. El Rúa de Yahweh reposará sobre él, Rúa de sabiduría, de entendimiento, Rúa de consejo, de poder, el Rúa de conocimiento, el temor a Yahweh o el temor de Yahweh. En el Rúa de temor a Yahweh no juzgará por lo que sus ojos ven, no decidirá por lo que sus oídos oyen, sino juzgará con justicia al empobrecido, decidirá con equidad
en favor del humilde de la tierra. Él golpeará la tierra con el cetro de su boca y matará al perverso con el aliento de sus labios. Justicia será la faja alrededor de su cintura, y sus caderas vestirán con verdad. Amén. Entonces, pues es como un retoño que proviene de la raíz, es decir, él es la raíz que retoña, como una pequeña rama. Bien, entonces en el Reina Valera dice: saldrá una vara de tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Ok, ese es el verso 1. Entonces en Mateo 2:23, para hacer entonces acercar lo que decía Isaías en este verso 1 del capítulo 11, Mateo 2:23 dice: y se estableció en la ciudad que se llama Netzaret, para que se cumpla lo que fue dicho por el Nabí, que es el profeta, que habría de ser llamado un Netzer, que es una rama. Ok, entonces, entendiendo el concepto, vamos entonces a la siguiente página para que lo veamos antes de... Aquí está. Entendiendo el concepto, lo que es Nosrin, que es un Netzer, una rama que retoña de la raíz, entonces entendemos que Yahshua fue puesto en Nazaret para que se cumpla este precepto, ok, de ser llamado un retoño. Amén. No estamos hablando del nazareno de las religiones paganas, pues ese contexto lo vamos a ver más adelante. Estamos hablando de dónde proviene exactamente el nombre que identifica al creyente en Yahshua HaMashiach. Amén. Los que predicaban el plan de salvación en el tiempo de Mashiach se llamaban Nosrim, no se llamaban cristianos. ¿Ya? Entonces, antes de continuar, es necesario que entendamos de dónde proviene la palabra o la formación cristiana como lo conocemos hoy en día. Es decir, que el cristianismo que proviene de Roma como una religión central, de allí provienen las ramificaciones de las religiones como tal. Amén. Ahora, entendiendo el concepto de lo que significa Nosrim, o entendiendo ya el punto de lo que es una ramificación, ya que Nazareno proviene de un retoño, de una rama, de un solo árbol, versus el significado etimológico de la gran ramera, como vamos a ampliar ese concepto más adelante, porque entendemos en este caso como la palabra de gran ramera, por decirlo así, lo entendemos como si fuera algo despectivo, que sí lo es, pero en realidad la forma de lo que dice la palabra está hablando de muchas ramas. Amén. Y sabiendo de dónde proviene Mashiach y el pueblo de Israel, o los que siguen la obra de Mashiach, venimos a ser hijos de esa rama, entonces vamos a entender lo que significa lo que Apocalipsis está relacionando esas palabras en relación a esos que siguen las religiones paganas. Ahora, ¿de dónde proviene el tema del cristianismo? Hay un personaje que se llama Teodosio I, que casi nadie habla de este personaje. Teodosio I, que fue el emperador que consolidó el cristianismo como una religión oficial del Imperio Romano. Es decir, que Constantino trabaja para legalizar el cristianismo en el Concilio de Nicea del 313 al 325, pero como una religión pues separada, separando las ordenanzas de los judíos que seguían la Torá y manejarlo en una forma independiente. ¿Ya? En el caso de Teodosio I, en el año 380 después del Mesías, mediante un decreto específico y en un contexto político religioso,
más amplio en el lugar de Tesalónica, en este caso, estableció que el cristianismo niceo o niceno, como le llamaban en ese lugar, era la religión oficial del Imperio Romano. Es decir, que en el año 380 se declara el cristianismo como la religión oficial de Roma. Definió la fe basado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una doctrina trinitaria que nace en Nicea en este sentido. Amén. Entonces, toda la información del cristianismo como hoy lo conocemos nace en el año 380, mucho después de todas las cosas que nuestro mar ya hizo y declaró, e incluso después que el templo fue destruido, muchísimo tiempo después. Entonces, ¿qué establecieron en esa época? Solo aquellos que sigan la fe transmitida por el apóstol Pedro y aceptada por el obispo de Roma y Alejandría serían considerados verdaderos cristianos. Amén. Eso es lo que establecieron en el año 380, basado en la religión oficial y también basado en la Trinidad en este caso. Entonces, ¿qué cambió con Teodosio en relación a lo que hizo también con Constantino? Que con Teodosio pasa a ser una religión obligatoria, una fe de Estado, como se decía en aquel tiempo. Y con Constantino se decía pues que era una religión que era permisible, aceptada. Amén. Además de eso, entre comillas, pusieron fin al paganismo oficial. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo las adoraciones a los ídolos era evidente y era común. Entonces ellos cambiaron toda esa cosa que se veía fea y la pusieron más bonita. Eso es todo lo que hicieron. Prohibieron el culto pagano público, cerraron los templos tradicionales romanos, penalizaron sacrificios a dioses romanos. ¿Ok? Esas fueron cosas que Teodosio estableció cuando puso el cristianismo. El objetivo era político, un solo imperio, una sola fe oficial, que es lo que vemos hoy en día. ¿Ok? Se buscaba evitar divisiones internas entre arianos y paganos. También las consecuencias para el judaísmo y otras corrientes. El judaísmo no fue prohibido, pero perdió privilegios anteriores. Se mantuvo tolerado, pero separado del poder estatal. Porque si bien es cierto, el cótel como tal, donde los judíos oran, es un espacio, no es el templo, es un espacio que crearon para que hubiera una comunicación entre los judíos y los romanos. ¿Okay? Y el cótel es una cosa creada por ese escenario, no es templo, eso no es parte del templo. Porque Yahshua dijo, no quedará piedra sobre piedra, el templo fue destruido por completo. Ya, así que el cótel donde están orando ahora mismo nuestros hermanos es parte de lo que se llamaba la fortaleza Antonia. ¿Ok? Entonces ellos perdieron privilegio cuando empezaron a manejar lo que era el cristianismo basado en las creencias y en la forma que Constantino ya había establecido, que fue cambiar el sábado por el domingo o el Shabbat por el domingo como día de adoración, el día del sol, etcétera. Todo se puso, como les dije, más bonito. Al final, el culto al sol se sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces se reforma el cristianismo como oficial del Estado y las otras religiones, incluidas en relación al judaísmo, se hicieron aceptables, mas no había una conexión privilegiada. En medio de todo eso había un pueblo que seguía la Torá, había un pueblo que seguía el Shabbat, había un pueblo que continuaba
estudiando lo que los Shaliachim enseñaron, los 12 apóstoles enseñaban, y luego de esto pues se cambia toda la estructura, basado en una enseñanza de Pedro, como ellos lo dicen, pero Pedro no enseñó nada de lo que ellos enseñan hoy en día. ¿Ya? Entonces, en el año 313 al 325 se legaliza el cristianismo. Teodosio 380 convierte el cristianismo como una religión oficial del Imperio Romano. Entonces, nosotros tenemos una diferencia que entendimos como católicos y cristianos. Es lo mismo. Católico está basado en un procedimiento que se llama catequesis, que es, bueno, eso lo vemos después, pero es realmente el cristianismo. Católico y cristiano, eso es lo mismo. No hay una diferencia. A partir de ahí el cristianismo pasa a ser perseguido, tolerado y dominante. ¿Ya? El cristianismo domina todas las cosas. Entonces Nosrim, que somos quienes seguimos el camino del Mesías de Israel, como dice Isaías 11:1, o los que venimos de esa raíz o esa rama, amén, que es nuestro Maryá, Yahshua HaMashiach, como dice, saldrá un retoño, un netzer. Netzer significa raíz, Nosrim, los que vienen de esa raíz. ¿Ok? De ahí sale entonces el concepto de lo que son los Nosrim en este caso. Los creyentes en la obra de Mashiach. En esta diapositiva que vemos aquí, entonces, es una información adicional de lo que es el cristianismo como tal. Porque entendemos que el cristianismo es una religión, pero hay cosas que son mucho más profundas en ese concepto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estos dos personajes, que Teodosio y el otro personaje, hicieron cambios, eso creó una mezcla de la adoración pagana con lo que se podía ver como algo celestial. El cristianismo es, la palabra Cristo, por ejemplo, proviene de un significado que es ungido, ¿ok? O pueden decir que los cristianos son ungidos porque proviene de Mesías, que Mesías sí significa ungido, pero el Mesías que dice la palabra, que dice la Torá, es realmente Mashiach, que es ungido de Yahweh. Ungido de Yahweh. Mashiach es ungido de Yahweh. Y Cristo o cristiano significa ungido, pero este ungido es político. Yo creo que ya eso lo explicamos en otras enseñanzas, pero es importante que hoy lo mencionemos. Además de eso, como el sistema romano proviene de una doctrina pagana, los hechiceros, los agoreros y todas estas personas que trabajaban toda esa situación tenían un título que tenía como número 33 y se llamaban Cristos, que tiene que ver con personas que tenían una jerarquía pagana, diabólica, y que hacían que las personas tuvieran resurrecciones o sanidades y cosas como esa. Entonces cuando ven a Mashiach a hacer la obra, dicen, este es uno de nosotros, cuando no es así, porque Mashiach es Yahweh, ¿ok? Yahshua es Yahweh. Entonces, de la misma manera en cómo fueron confundidos los apóstoles cuando sanaron a ciertas personas y quisieron hacerle ofrenda y hacerle tipo de cosas como si fueran dioses paganos, de esta misma manera veían al Mesías de Israel. Entonces lo catalogaban de esa manera. Una persona que se hace llamar cristiano se está haciendo llamar con estos significados, y estos significados no son bíblicos, no son de la Torá, son estructura religiosa que proviene de Roma. Y luego de eso, como la palabra ungido es como tener una preferencia o un título específico, personas
de alto perfil o personas adineradas les llamaban Cristos, porque eran las personas que tenían el derecho o la posibilidad de hablar con el rey o con el príncipe, y ese derecho no lo tenían otros. Entonces llamaban a estas personas de esa manera para pedirle a ellos que intercediera por los que no podían llegar a esa posición. Entonces imagínate todos estos conceptos relacionados a estas palabras, y nos hacíamos llamar de una manera que no entendíamos, creyendo que es algo celestial, pero no proviene de lo celestial, proviene de una religión que tiene una estructura, ¿ya? Y aquí, bueno, tenemos Hechos 3:21 que dice: a quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Elohim por boca de los Kadosh profetas que han sido desde tiempo antiguo. Esta restauración nos permite entender todas estas cosas para salir de toda doctrina y de toda cosa errada y venir a los pies de Mashiach de la forma correcta. Salir de los tiempos en el que se adora, que son paganos, para entrar al día correcto de adoración, que es el Shabbat. Amén. Bien, entonces decíamos que Netzer es raíz, Nosrin los que vienen de esa raíz. No seguimos un sistema religioso, ni judío como una religión, ni romano como una doctrina pagana. ¿Ya? Proviene lo que nosotros seguimos, proviene de una fuente establecida por el Todopoderoso, dicha por los profetas, amén, y hecha manifiesta en la obra de Mashiach. Ahora, si vamos a Hechos 24:5, habla específicamente de este punto de lo que estamos hablando. En Hechos 24:5 dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sedición entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los Nosrin. ¿Ok? De la rama. No está diciendo cabecilla de las sectas de los cristianos ni del cristianismo, porque eso no existía siquiera, ¿ya? Sino de los Nosrim. Este es cabecilla de las ramas. Ahora, ya entendemos lo que son los conceptos, ¿verdad? Sabemos lo que es Nosrim, Netzer, que es la raíz, o el retoño que sale de la raíz. Los Nosrim, que somos los que venimos de esa raíz, ¿ya? Y lo que significa entonces cristianismo. Ahora, entendiendo todos los conceptos que nos enseña el Tanaj, entonces vemos una formación que proviene de un lugar, Nazaret, que tiene un significado, que es retoño de una raíz, y una identidad, que es a qué árbol pertenecemos. Amén. Entonces, yo había hecho una etimología hace unos días atrás. No recuerdo si la compartí, pero es importante que la veamos ahora, porque al principio les hablé sobre Apocalipsis en relación a lo que es la gran ramera, porque estamos hablando de ramas y estamos hablando de que somos una rama integrada en una raíz que es el retoño, ¿ok? Que es Yahshua HaMashiach. Y pues esto es lo que yo escribí. En la escritura presenta al pueblo de Elohim como ramas que reciben vida de una misma raíz. Cuando una rama permanece unida a la raíz, participa de su savia y de su fruto. Pero cuando se aparta de ella, pierde lo que le da vida. Amén. Como dice Romanos 11:18 al 21, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sepa que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti.
ya sabemos de qué Netzer nosotros somos parte. Ok, si nosotros no entendiéramos esto que estamos estudiando ahora, lo que acabo de decir no nos parecería entendible. Ok, el pasaje 18 nos enseña ya de dónde provenimos. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por emuná estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Amén. Entonces, sigue el texto que escribimos. La gran ramera de Apocalipsis aparece como una figura de infidelidad espiritual, aunque la palabra ramera no significa literalmente muchas ramas. Resulta llamativo que tanto su etimología más aceptada como la imagen bíblica de las ramas permitan una reflexión interesante. Según la etimología más difundida de ramera, deriva de ramo, del latín ramus. En la Edad Media era costumbre colocar un ramo, escuche eso, en la puerta de ciertas tabernas o lugares donde se practicaban desórdenes sexuales para identificarlos. Con el tiempo, a las mujeres asociadas a esos lugares se les comenzaron a llamar rameras. De ahí nosotros entendimos el concepto vulgar de lo que significa esa palabra. Pero viene del latín ramus, que es un ramo. Esa palabra, además de eso, ponían o colocaban un ramo afuera para identificar que ese lugar se hacían estas cosas. ¿Ya? Sigue el escrito. Sin embargo, desde una perspectiva simbólica podemos relacionar esta imagen con alguien que se desvía en múltiples direcciones o que se aparta del tronco principal. No se trata de una definición lingüística, sino de una reflexión espiritual basada en la figura de las ramas que aparecen a lo largo de la escritura. En Romanos 11, Shaul describe a Israel como ramas de buen olivo, a los gentiles creyentes como ramas silvestres injertadas. Allí se nos recuerda que ninguna rama tiene vida en sí misma, pues toda su fuerza proviene de la raíz. Por eso advierte: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sepa que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. La advertencia no es solo para Israel, ni solamente para los gentiles injertados, es para todos los seres humanos. Ninguna rama debe gloriarse a sí misma, porque toda su vida depende de permanecer unida a la raíz que Elohim estableció. Isaías 11:1, ahí está. Amén. Esa es la rama, esa es la raíz donde nosotros debemos estar. La fidelidad consiste en permanecer en lo que Elohim plantó, a Yahshua HaMashiach. La infidelidad comienza cuando una rama deja de depender de la raíz y busca otra fuente de identidad, autoridad y sustento político espiritual. Ahí es donde se le llama ramera a las personas, porque buscan muchas cosas para sustentar sus vidas. Ok, pero existe una diferencia entre estar conectado a una estructura religiosa y estar conectada a la raíz, porque todo el mundo dice que son de parte del reino de Elohim, pero no es así. Ese es otro tipo de árbol donde está aquellas personas que siguen las religiones. Una rama no recibe vida por pertenecer a una organización, a una denominación o a una tradición. Recibe únicamente vida por pertenecer unida a la raíz, que es Yahshua HaMashiach. Por eso la gran ramera de Apocalipsis puede entenderse como la
representación de todo sistema político espiritual que afirma representar a Elohim mientras se aparta de su verdad. Y eso es lo que hizo Constantino y el otro personaje. Separar al pueblo de la raíz y llevarlo a un punto de doctrina humana. Cuando las tradiciones de los hombres reemplazan los mandamientos de Elohim, cuando la obediencia es sustituida por conveniencias humanas, cuando la Torá es desechada y la enseñanza de Yahshua es alterada para agradar al mundo, la rama deja de alimentarse de la raíz y comienza a nutrirse de otras fuentes. ¿Ya? Ahora, la pregunta no es a qué sistema pertenece una persona, sino de dónde recibe su alimento espiritual. Es ahí donde está la diferencia de todo creyente. ¿De dónde recibimos nuestro alimento espiritual? ¿Proviene de la Torá o proviene de una organización que lo único que te dice son palabras bonitas para que tú continúes ahí? Porque una rama puede parecer fuerte, grande y llena de actividad, pero si está separada de la raíz, tarde o temprano se secará. La apariencia puede engañar, pero el fruto siempre revela la fuente de donde proviene el resultado que nosotros tengamos. Bajo esta perspectiva, la imagen de la gran ramera puede entenderse como la representación de un sistema que se ha apartado de la raíz verdadera, y eso ya lo explicamos. Ya no tiene su vida de Elohim, sino que busca apoyo en otras alianzas, otras fuentes de poder y otras formas de sustento político espiritual. Ok, no deja de ser político, por lo tanto es del mundo y por lo tanto no es espiritual. Todas las religiones están conectadas con el mundo, no hay ninguna que esté separada. La verdad es la única que nos acerca a Elohim, ¿ya? Mas lo que nosotros hemos entendido como religión está conectado con el mundo, aunque la gente diga que no. Entonces, ¿qué decimos? Es el contraste entre la rama que permanece en la raíz y la que decide seguir su propio camino. Sigue el Shabbat. No, yo voy a seguir otro día y te voy a adorar igual. Ese es otro camino. Ese no es la Torá. Toda rama separada de la raíz termina sacándose, pero toda rama que permanece unida a ella participa de la vida, de la fuerza, del fruto que proviene de Elohim. ¿Ya? No toda rama que habla de la raíz está unida a ella, porque pues todos dicen que siguen al Todopoderoso. El fruto y la obediencia revelan cuáles permanecen realmente en la vida que proviene de Elohim. En Apocalipsis 17:4 habla de toda esta parte de la gran ramera. Yo voy a leer solamente hasta el 6 y ustedes pueden leer Apocalipsis 18 del 2 al 8. De repente, si tengo tiempo, se los leo también. Dice Apocalipsis 17:4: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano una copa de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí está hablando de una formación, ¿ok? La madre de todas las formaciones paganas y de toda la estructura que no es de la Torá, ¿ya? Y pues obviamente toda cosa que se hace fuera de la voluntad del Eterno es idolatría, es adulterio, es fornicación, es todas estas cosas y significados que ya nosotros hemos estudiado. El verso 6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los Kadosh y de la sangre de los mártires de Yahshua, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro.
En el capítulo 18, verso 2 dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todos los espíritus inmundos, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Amén. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Todo esto es una organización, es una formación que está separada de la verdad, de la raíz principal, que es Yahshua HaMashiach. Y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean parte de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Elohim se ha acordado de sus maldades. Denle a ella como ella les ha dado, y páguenle doble según sus obras. En la copa en que ella preparó bebida, prepárenle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleite, tanto denle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muertes, llantos y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Elohim el Adón, que la juzga. Entonces no estamos hablando de una religión de amor y de paz y de toda esta cosa que se predica a diario. Estamos hablando de una formación que está separada de la voluntad del Eterno, cumpliendo días falsos, haciendo cosas falsas, porque dos hombres se dedicaron a hacer un cambio que nos hace ver la estructura de una mala manera de vivir en este aspecto. Y vemos aquí entonces a Shaul defendiendo su formación en relación a la obra de Mashiach, cuando dice en Hechos 23 del 1 al 10: hermanos y padres, yo he cumplido delante de Elohim con toda buena conciencia hasta el día de hoy. Él cumplía la Torá, él no cumplía religiones paganas, ¿ya? Ni Pedro defendió la verdad. Shaul se presentó ante el concilio en valentía y claridad. Fue escuchado, habló conforme a la verdad de la Torá y de los profetas. Aún así, entre ellos mismos había divisiones. La verdad siempre confronta y divide opiniones. Amén. La verdad es la única que sigue adelante. Aún en medio de todas estas acusaciones, el Eterno guarda a sus hijos. Entonces, si a todos los Shaliach le sucedían cosas por amor a nuestro Mashiach, entonces nosotros ya sabemos. Shaul, ¿qué vivió? Arrestos injustos, acusaciones falsas, violencias y maltrato, comparecencia ante autoridades sin haber sido culpable, rechazo, expulsiones, cárceles, encarcelamiento, prisión para apostatar. Hemos hallado a este como un azotador de las naciones judías. Imagínate lo que le decían a este personaje llamado Shaul: siervo del Eterno, hermano nuestro. Bueno, aquí esta imagen es igual a la de arriba. Entonces aquí tenemos un escenario basado en el sufrimiento de los Shaliach por seguir a Mashiach. Tenemos que la palabra que son relacionadas a lo que significa Nosrin, como dice Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la Keilah y enseñaron a muchas gentes, y a los discípulos se les llamó ramas, no cristianos. Se les llamó Nosrin por primera vez en Antioquia. Amén. Ok. En Hechos 9:2 dice: y le pidió carta para la sinagoga de Damasco a fin
de que si hallaran algún hombre o mujer de este camino, los trajeran presos a Jerusalén. Hablando de los del camino, los Nosrim. Amén. Así que toda la palabra, desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto, incluyendo lo que dice el libro de los Hechos, lo que ya mencionamos, más lo que ven en la pantalla, habla de un pueblo relacionado a una raíz o integrado a una raíz, amén, que son restauradores del camino que establece el Mesías de Israel desde su obra hacia adelante. Y lo vemos en Hechos 19:9, Hechos 22:3, Hechos 24:14, 24:22 y Hechos 28:22. De la manera de la acusación. Entonces, para culminar, ser parte del único Netzer en quien podemos crecer y dar frutos es nuestro propósito en esta tierra. Amén. Seremos llamados de muchas maneras, la mayoría de ellas con intención despectiva. Así como los primeros discípulos se les llamó Nosrim y fueron señalados como una secta, como lo dice el Hechos 24:5 y el verso 14. También hoy muchos nos llaman judaizantes y nos atribuyen doctrinas que no enseñamos. Sin embargo, nuestro llamado no es seguir tradiciones religiosas ni sistemas denominacionales, sino permanecer en la verdad revelada por Elohim a través de la obra del Mesías de Israel. Amén. Las escrituras muestran que los seguidores de Mashiach eran conocidos como los del camino, como los versos que ya le hemos compartido. Hombres y mujeres que buscaban vivir conforme a la voluntad de Elohim y el testimonio de nuestro Marya Yahshua HaMashiach. Como está escrito, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborrecieron antes que a ustedes, como dice Juan 15:18. Por lo tanto, no buscamos la aprobación de los hombres, sino ser hallados fieles delante de Elohim, permaneciendo en la fe, guardando su palabra y dando frutos como ramas unidas al verdadero Netzer, que es Yahshua HaMashiach, para preservación de nuestras almas y para gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito es el Abacadosh. Y esta enseñanza es bastante importante, porque hoy en día, como todo el mundo saca videos y saca cosas, hemos visto cualquier cantidad de situaciones dentro de las religiones que ni siquiera están escritas en la palabra. Y es tan vergonzoso escuchar eso, que es necesario que nosotros enseñemos las cosas para que las personas salgan de eso. Es decir, es como si una persona, bueno, si no tengo nada, prefiero estar aquí. No, sal de ahí, mejor quédate en tu casa, reúnete con tu familia. El Eterno dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio. No hay nada más poderoso que eso. Yahshua está en medio de una familia que decida buscar su rostro. No necesita una congregación falsa, ni una persona que se hace llamar apóstol cuando ya no hay más apóstol, profeta cuando no profetiza la Torá, y entre mil cosas que se dicen, ¿ya? Llevando diezmo a un alfolí que no existe, a un templo que no es templo. Mejor quédate en tu casa y haz lo que Yahshua dijo. Porque en principio, si nosotros seguimos leyendo la escritura, hasta Cornelio recibió mayores cosas estando en su casa con su familia, que es lo que todos queremos, ¿no? Queremos recibir el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Pues Cornelio lo recibió en su casa, con lo suyo, ¿ya? Entonces, esta enseñanza creo que es muy importante, y oramos para que los que escuchan, el Eterno les permita comprenderla y ponerla por obra. La siguiente enseñanza que vamos a tener es
¿Existe el alfolí en nuestro tiempo? Y eso va a ser muy fuerte. Pero hay que decirlo, digo, alguien tiene que decirlo. Y voy a orar para que el Eterno nos permita hacerlo de la manera que las personas responsablemente entiendan las cosas como debe ser. No estamos aquí para hablar mal de nadie. Entonces, pues yo espero en el Adón que lo que hemos leído hoy y compartido hoy nos ayude a entender de dónde nosotros venimos. Si no hacíamos la voluntad del Eterno, ¿qué nos depararía? ¿Y qué sucede con aquellos que aún están en medio de esa situación? Que el Eterno les ayude a comprenderlo. Y que viviendo en esta verdad nosotros tenemos un garante que es el Espíritu Santo, que es un regalo del Todopoderoso, para que nosotros podamos acercarnos a Él, pedirle las cosas que necesitamos, creer y tener esperanza de que las recibiremos, de manera que podamos hablar con certeza. No hay nada mejor que eso. Imagínate una persona que ora a sus muñecos y a sus cosas esperando que eso suceda. Y lógicamente pues ya eso está desestimado. Y que el Eterno permita que al entender las cosas podamos acercarnos a Él es una gran bendición. No estamos perdiendo el tiempo. Amén. Y vamos en pos de Mashiach. Y así como nosotros, muchas personas ya también lo están haciendo. Así que no importa lo que pase a tu alrededor. Tú eres una gavilla del Eterno que va a estar delante de Él en el momento que Él lo ha establecido. Amén. Así que familia, Shabbat Shalom, y que el Eterno permita que puedan tener una semana llena de bendiciones y de mucho éxito. Y bueno, vamos a iniciar ahora. Padre amado, bendito sea tu nombre. Te ruego, Padre eterno, para que sea bendecido y sean bendecidos nuestros jóvenes, Padre amado. Que le ayudes en todo, Padre, y que sean protegidos de todo lo que este mundo ofrece. Abba, no queremos nada del mundo y no queremos que nuestros hijos tan siquiera toquen las cosas que el mundo ofrece. Por eso oramos constantemente por ellos, creyendo, Abba, que tu malaj está con ellos, guiándolos hacia la verdad, Abba, y llevándolos siempre en todas las cosas que tú has establecido. Abba, ese es nuestro descanso está en eso, que sabemos que tú tienes control de todo y que ellos verán todo lo que anhela su corazón. Que tengan salud y medicina todo el tiempo. Abba, que no venga ningún mal sobre ellos. Abba, que envíes por favor tus ángeles que lo guarden en la entrada, en la parte de atrás de su casa, que no permita que nada venga sobre ellos a distorsionarlos, ni cuando duermen ni cuando están en la calle. Protégelos, Abba Kadosh, por favor, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Bendice, Abba Kadosh, a nuestros padres. Bendice también a mi esposa, Padre amado. Y permite que podamos bendecir a nuestros hijos con nuestro trabajo, Abba, y con nuestra atención para darles siempre las cosas de manera correcta. La verdad es siempre, Abba, nuestro norte, Padre. Hablarle con la verdad a nuestros hijos, hablarle con la sinceridad de todas las cosas para que nada los sorprenda, bendito Padre, y que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre. Que reciban el Ruach HaKodesh todos en el nombre de Yahshua HaMashiach, y que todo lo que podamos lograr sea para exaltarte, para bendecirte, para glorificarte, bendito Padre Celestial. Y te doy gracias por permitirme compartir con ellos, con nuestros hermanos, Abba, tu palabra bendita. Abba, esperando haberlo hecho de la manera correcta y aprobado delante de ti, bendito Padre, que no sean palabras mías, bendito Elohim, ni yo las creería. Te doy gracias porque hasta aquí nos has bendecido.
Por los méritos de nuestro Marya, Yahshua HaMashiach, te damos toda la gloria, la honra, el imperio, el dominio, el poder y el control de todos nosotros. Toda Rabá Yahshua Muchiheinu, amén, amén. Y nos deseamos Shabú a todos, familia. Shabú a todos. Inicio de semana.